El título que le hemos puesto a este mensaje es un título que pienso que cuando lo podemos entender es muy poderoso. ¿Qué es lo que cambia el mundo? ¿Qué cosa es lo que tiene el poder y la capacidad de cambiar el mundo? Y no solamente el mundo, cuando hablamos del mundo, hablo de tu mundo, mi mundo, nuestro mundo. Y si bien es cierto, el pasaje que hemos escogido, el pasaje central, está en Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si bien es cierto, para que nosotros podamos entender qué cosa es lo que realmente cambia el mundo, tenemos que ir siempre a la fuente. Y quiero empezar leyendo el consejo que el apóstol Pablo le dio a su hijo espiritual llamado Timoteo, que está en 2 Timoteo 3, verso del 14 al 17, y dice, pero persiste tú, dice. Dígale al de su costado, persiste tú. Otra vez, al de la derecha y ahora al de la izquierda. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Amén. Ahora lo voy a leer yo. Es interesante porque dice, ¿no? Pero persiste tú en lo que has aprendido, dice, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Diga conmigo, preparado. Otra vez, preparado para toda buena obra. Hermanos, Dios ha hecho una obra extraordinaria en nosotros, pero aún estamos aquí en esta tierra. Amén. Y somos parte de esta tierra porque hemos sido plantados por Dios para llevar fruto. Mucha gente a menudo siente miedo, evita o se desanima cuando se enfrenta a los diferentes problemas. Me encantó lo que compartió mi esposa en esta mañana, y una de las cosas que me quedó muy marcada en mi corazón fue: si conocieras el don de Dios. Cuando Jesús le habla a la samaritana, le dice, si conocieras el don de Dios. Y sabemos que el don es regalo. Y el regalo de Dios para la vida del hombre no es otra cosa que el Evangelio. No es otra cosa que su Hijo Jesucristo. Si conocieras a Cristo, en otras palabras. Si conocieras el Evangelio. Entonces, muchos de nosotros nos enfrentamos a diferentes problemas que se pueden presentar. Sin embargo, el hecho de que tengamos muchos problemas también significa que existen muchas respuestas. Porque a veces miramos los problemas, pero hermanos, si existen problemas, significa que existen respuestas, ¿verdad? Y son respuestas de parte de Dios, que nos están esperando. Esto me hace acordar al versículo que está en 1 Corintios, cuando dice, no sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana, fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, y que juntamente con la prueba Él va a poner la salida. Todos aquellos que han escuchado el Evangelio de Jesucristo correctamente deben hacerse las preguntas correctas cuando están en las dificultades o en plenos problemas, y disfrutar de las respuestas correctas ante las adversidades que se vienen. Ahora, ¿qué cosa es lo que los discípulos sabían y conocían perfectamente en sus corazones, y que ellos sabían perfectamente que podían cambiar su mundo? Ellos sabían que ellos podían cambiar su mundo. Ellos tenían la respuesta. Como cuando tú tienes la vacuna de un veneno y hay una serpiente que está picando a todo el mundo, o que todo el mundo está picado y está a punto de morir,
El que tiene la vacuna, ¿qué hace? Se pone a vacunar a la gente. Amén. Se pone a vacunar a la gente. Ellos sabían perfectamente que podían cambiar su mundo. Hermanos, el Evangelio nadie puede detenerlo. Satanás no puede detener el Evangelio, porque el Evangelio es poder en sí mismo. Por eso es que me llamaba la atención cuando mi esposa compartía, me llamó mucho la atención cuando el Señor le dijo: si conocieras el don de Dios. Y cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de conocer realmente, de entender correctamente lo que Dios quiere hacer. Entender quién es Dios, para qué vino, por qué Él está aquí. Entonces, ellos tenían el poder de cambiar su mundo, pero el mundo no a nuestra manera, porque a veces queremos acomodar el mundo a nosotros o cambiar el mundo para nuestra ventaja o para nuestro beneficio. Pero ellos sabían que podían cambiar el mundo, pero ellos no cambiaban el mundo para ellos, sino cambiaban el mundo por el Evangelio y a causa del Evangelio, es decir, lo hacían para el Señor. Lo hacían para el Señor, no lo hacían para ellos. ¿Cómo es que se movía la iglesia en Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo es que se movía la iglesia desde sus inicios? Vamos a verlo. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y mientras orábamos también, temprano en la mañana, con los servidores y discipuladores, veíamos algo muy importante aquí. Que, hermanos, el Señor Jesús fue 100% Dios, ¿verdad? Pero también fue 100% hombre. Pero la Biblia dice que Él se despojó de su divinidad. ¿Sabe por qué lo hizo? ¿Sabe por qué el Señor se despojó de su divinidad? Para identificarse con nosotros. Pero no solamente se identificó con nosotros, sino que Jesús mismo, cada vez que Él necesitaba, ¿qué era lo que se iba a hacer? Él tenía que orar. ¿Qué tenía que hacer? Orar. Él no hacía nada si no oraba. ¿Por qué? Porque la oración es el punto de comunicación con Dios. Porque si Él hubiera dejado abierta su divinidad, Él no necesitaría orar, porque Él y el Padre son uno. Pero la Biblia dice que Él se despojó a sí mismo, lo cual implicaba que Él tenía que conectarse con Dios. Amén. Para conocer cuál es el plan, cuál es la voluntad de Dios. Él mismo dijo: yo no hago nada por mí mismo, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y vemos vez tras vez que cada cosa que Él hizo, Él oraba. Y Él oraba. Y los discípulos, en Hechos de los Apóstoles, cuando nosotros vemos en el capítulo 1, el verso 14, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. ¿Para qué estaban unánimes en oración y en ruego? ¿Qué era lo que ellos estaban buscando? Conocer el plan de Dios. Establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Qué fue una de las cosas primeras que hizo el Señor Jesús cuando inicia su ministerio? Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros oramos, buscamos la voz de Dios para saber: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No se haga mi voluntad sino la tuya. Y traemos el plan de Dios. Y acá dice que todos estos perseveraban unánimes. Es decir, una misma mente, un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo evangelio. En oración y ruego. Debemos perseverar juntos en oración y ruego. Pero nuestra vida personal debe perseverar como la iglesia original en Hechos de los Apóstoles. Cuando nosotros vemos, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué era lo que ellos conocían? Ellos conocían perfectamente que el mundo estaba atrapado en un problema fundamental. Hermanos, la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles, ellos sabían que la iglesia estaba atrapada en un problema fundamental. ¿Cuál es el problema del hombre? Que está separado de Dios. Y ese problema es un problema físico o es un problema espiritual. De acuerdo a la Biblia, dice que ese problema es espiritual. Entonces el hombre tiene un problema fundamental
Y los discípulos sabían perfectamente de este problema, que está en Génesis 3, versos del 1 al 6. Ellos también comprendieron que el mundo se quedó atado. Ellos sabían que el mundo, es decir, el entorno que les rodeaba, de la cual ellos fueron parte alguna vez, que ese mundo estaba atado a la consecuencia del problema original, es decir, del pecado. Cuando el hombre pecó contra Dios, quedó no solamente separado, sino que quedó bajo sentencia. Entonces ellos conocían perfectamente que el mundo estaba atado a la consecuencia de este problema, como lo hemos visto muchas veces en Génesis capítulo 3, versos del 17 al 19. Ellos comprendían que los problemas de la gente no se trataban de una mala suerte, que los fracasos no tenían que ver solamente con que alguien nos estafó, o alguien hizo esto, o alguien hizo aquello, o no se trataba de un problema familiar. Ellos conocían el problema de raíz. Hermanos, apartados de Dios, de Cristo, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Estamos perdidos. Desde el momento en que nos despegamos, nos separamos, vamos a fracasar. Esa es la razón del fracaso del ser humano. Entonces, ellos comprendían que no se trataba de mala suerte. Los discípulos, de hecho, de los apóstoles, entendían perfectamente que no era un tema de mala suerte. No era un tema de lo que se ve solamente son las consecuencias de algo que simplemente se estaba manifestando. Tarde que pronto se tiene que manifestar, porque los problemas se van a manifestar. Los problemas van a venir a la vida de la gente. Hoy es un robo, mañana es una ruptura de algo, mañana es un pleito, pasado mañana es otra cosa. Entonces, ellos sabían que el hombre estaba atado a la sentencia que Dios le comunicó al hombre, en la que había caído por causa de su pecado, por causa de separarse con Dios. Los primeros cristianos entendían que el hombre natural está atado a Satanás, está atado a un poder que no puede controlar. Qué interesante lo que los cristianos, de hecho, de los apóstoles, conocían perfectamente y lo tenían presente. Por eso es que cuando ellos oraban, como la Biblia nos enseña, oraban unánimes en oración y ruego. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios en esta tierra. Para que el plan de Dios sea revelado y se extienda su plan sobre esa tierra. ¿Cuántos quieren el plan de Dios que se ejecute? Lo que Él ha pensado de ti, lo que Él ha pensado de tu familia, de lo que Él ha pensado de tu entorno. Entonces, ellos entendían que el hombre natural estaba atado a Satanás. Juan 8:44. El hombre estaba atado a Satanás y no puede controlar ni su vida ni su destino. No puede controlar su destino, no puede saber lo que va a ocurrir mañana y no puede cambiar nada. ¿Cuánta gente quisiera cambiar las cosas, retroceder el tiempo solamente para modificar algunas cosas en su vida, para que su vida sea mejor? Por eso es que mucha gente quiere volver al pasado y quisiera retroceder solamente para cambiar algunas cosas. Pero déjame decirte que si el hombre pudiera regresar al pasado, igual seguiría cometiendo más errores. Seguiría cometiendo los mismos problemas. Porque no es un problema de la decisión, es un problema que el hombre está atado a una sentencia que lo persigue en su vida. Ellos también entendían que el hombre está atado naturalmente y que no puede hacer nada a la idolatría. El hombre es un ser idólatra por excelencia. El hombre siempre va a buscar idolatrar algo. Si no es Dios, va a idolatrar algo. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 10:20, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Pero no solamente eso. Jesús
La palabra nos muestra en Éxodo 20, del 4 al 5, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero el hombre tiende a adorar siempre algo. Por eso es que el Señor Jesús, cuando dijo, dime dónde está tu corazón, y te dirá, perdón, ya me enredé. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el tesoro no necesariamente es algo de mucho valor económicamente hablando, sino el tesoro es algo a lo que nosotros mucha atención le prestamos. Es algo en lo que comenzamos a basar nuestra vida y comenzamos a basar nuestros movimientos. Todo gira en torno a ello. ¿Cuál puede ser el tesoro? ¿Facebook puede ser un tesoro? No sé. ¿Puede ser? Puede ser. Muchas cosas pueden ser un tesoro. Nuestra familia puede ser un tesoro. No estoy diciendo que esté mal, pero el problema es cuando se convierte en idolatría. Por eso es que vemos que el Señor se aseguró con Isaac, con Abraham, cuando le pide a Abraham en sacrificio a su hijo. Él quería solamente saber de que, porque te imaginas, él nunca tuvo hijos. O sea, en su vejez comienza a tener un hijo, y obviamente este hombre era el hombre más feliz del mundo con su hijo en su vejez. Y uno tiende a amar, y más cuando es tu descendencia, y el Señor se lo pide. Muchas cosas el hombre puede idolatrar, pero entonces tenemos que entender, y lo que la iglesia primitiva entendía, la iglesia de Hechos entendía que el hombre es un ser idólatra. Por eso es que podemos ver, cuando ellos están orando, ellos oran con un fervor, dice, perseveraban unánimes, dice, en oración y ruego. ¿Saben? Eso nos habla de una no dependencia de nosotros, de ellos, por sí mismos. Habla de una dependencia de Dios. Buscaban depender de Dios. El Señor Jesús fue el mayor ejemplo de esto que estamos diciendo. ¿Me dejo entender? Entonces, ellos entendieron que el ser humano es un ser idólatra, que si no adoramos a Dios vamos a adorar otra cosa. Si Dios no está en el lugar que tiene que estar, otro va a tomar ese lugar. Y tenemos que asegurarnos que Jesús esté en su posición, en la posición correcta en nuestros corazones. También entendieron que el hombre natural está atado a los problemas físicos. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados. En Mateo 11:28, ¿no? Y yo les daré descanso. El hombre también está atado a problemas espirituales. Vamos a leer ese pasaje en Hechos capítulo 8, verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ellos conocían el final del camino de caminar sin Dios. Sabían, y Jesús se los había enseñado a ellos. Hechos capítulo 8, verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ellos sabían el final del hombre. Ellos sabían que el final del hombre o es el cielo o es el infierno. Entonces ellos llevaban su cristianismo serio. Ellos eran serios. Diga conmigo, serios. Amén. ¿Por qué? Porque ellos entendían, hermano, la magnitud y el poder de este evangelio. Los discípulos de la iglesia primitiva conocían perfectamente estas verdades, y esto es lo que está establecido para el hombre que está separado de Dios. Nuestra vida de fe tiene que estar basada en conocer estas verdades. Por eso es que me llama mucho la atención cuando mi esposa leyó ahora en la mañana, leía ese pasaje
cuando Jesús le habla a la samaritana y él le dice, si conocieras el don de Dios. Cuando le está hablando de conocer, le está hablando de algo más profundo. Le está hablando de conocer realmente quién es Cristo. De conocer el poder del Evangelio. A una mujer religiosa que adoraba a Dios. Pero ¿saben qué? Era religiosa, pero su problema no estaba solucionado. Era religiosa, adoraba a su manera a Dios, pero había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido. ¿Quién dominaba? ¿Dios o su pecado? ¿Por qué dominaba su pecado? Porque Dios no estaba ahí. Cuando una persona no puede salir de una atadura es porque aún Dios tiene que trabajar en esa área. Por eso es que ella le pregunta, Señor, ¿dónde? ¿Aquí o allá? ¿Dónde debo adorar? Ni aquí ni allá, ni en ese monte ni en este otro. Entonces la iglesia primitiva, hermanos, ellos entendían, ellos conocían. Por esa razón, cuando uno comienza a entender y a conocer el Evangelio, se mantiene unánimes en la oración y el ruego. Amén. Tenemos que orar para que el plan de Dios se dé. Tenemos que orar para que las respuestas de Dios vengan. Ellos sabían que la respuesta solamente viene de Dios. Hermanos, el ser humano solamente tiene una fuente de respuesta para todo problema. Es Cristo. No hay otra fuente. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se mantenían unánimes en oración y en ruego. ¿Por qué se mantenían así? Porque esa es mi fuente. No hay otra. Este aparato de acá, que todos ustedes tienen, un celular, yo ya lo desconecté de la fuente. Es cuestión de tiempo solamente a que esto se agote. Si yo no lo conecto a una fuente, se va a apagar. ¿O no se va a apagar? Temporalmente nomás tiene fuente. Continuamente hay que estar alimentándolo a la fuente. Porque si no se alimenta de la fuente, no va a servir. No va a servir. Nos sirve cuando está cargado. Así nosotros tenemos que estar llenos de Dios. Mantenernos unánimes en oración y en ruego. Buscando de Dios. Buscando, Señor, tus planes. Señor, tu voluntad. Señor, muéstranos, dirígenos. Ellos entendían esto. Ellos entendían que su fe tiene que estar basada en verdades bíblicas, en verdades que ellos tienen que tener bien claras en su corazón. Por eso es que la Biblia dice, nadie puede poner otro fundamento que no sea este, que es Cristo. El fundamento tiene que ser fuerte, sólido, no mezclado. Porque cuando se construye un edificio, el fundamento tiene que ser la parte más sólida. Porque si tú lo mezclas con algo que malogre esa mezcla, cuando construyas encima, lo que construyas se va a caer. Estas verdades son cosas que tienen que estar claras en nuestros corazones. Cristo es la respuesta. No hay otra respuesta. Él es la solución. Él es la provisión de Dios para el pecado del hombre, para el problema de la humanidad. Él es la solución para nuestras vidas. En todo tiempo, mañana, tarde y noche, todos los días, 24/7. 24 horas, todo el día. Cristo habló de una promesa en Juan 14:18. Él dijo, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a ustedes. Esta es una gran promesa que Él nos da. Pero estos discípulos, ellos como discípulos, ellos caminaron con Jesús. Los discípulos, los apóstoles caminaron con Jesús. Pero cuando ellos escucharon esta palabra, no os dejaré huérfanos, ellos inmediatamente comenzaron a relacionarlo con la palabra. Cuando comenzaron a entender el plan de Dios y el Evangelio en sus vidas, ellos lo relacionaron inmediatamente con la palabra. ¿Y con qué lo relacionaron? Existe una ley en la hermenéutica, que es la ley de la primera mención. Y la primera mención del Evangelio
que Dios hace como promesa en la vida del hombre está en Génesis 3:15, cuando le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿De qué le está hablando al hombre? Le está hablando del evangelio, le está hablando de lo que Dios va a hacer. Luego ellos, cuando comienzan a entender, entienden: la virgen concebirá. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es la respuesta. Isaías habló de esa respuesta de Génesis 3:15. Y en Mateo 1, verso 21 al 23, nosotros vemos el cumplimiento de esa promesa. Cuando nace Cristo. ¿Es espectacular o no? Hay que adorarlo. Gloria a Dios. Dice Mateo 1:21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los discípulos sabían que él era la promesa. Un discípulo de Cristo tiene que tener esto claro en su corazón. ¿Quién es Jesús? Es Génesis 3:15. ¿Quién es Jesús? Es Isaías 7:14. El cumplimiento se da en Mateo 1, verso del 21 al 23. Tenemos que tener claro: tú eres Dios. Por eso es que el apóstol Pedro podría decir: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras: Señor, solo tú tienes la respuesta. ¿A quién más vamos a ir? ¿A quién? No hay nadie. Él es el único. Pero ¿qué es lo que pasa si realmente no creemos en estas verdades o simplemente ignoramos estas realidades? ¿Qué es lo que va a ocurrir? No vamos a tener las respuestas correctas en nuestras vidas. Y al no tener las respuestas correctas, vamos a ser engañados. Por eso es que ellos se mantenían unánimes en oración y ruego. Porque ese es el camino que nos toca caminar. Amén. No estamos hablando de actos religiosos. Estamos hablando de verdaderamente buscarlo con todo el corazón. En una búsqueda: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que quieres hacer hoy día? Me encanta cuando el Señor Jesús agarra y dice: Señor, no oro cuando antes de resucitar a Lázaro. No oro porque tú no me escuches. Es que él no había orado, no estaba orando en ese momento. Él ya había orado. Él ya sabía lo que iba a pasar con Lázaro. Él ya sabía que iba a morir Lázaro. Era su pata, era su amigo. Bueno, disculpen esa expresión, pero era su amigo. Cuando ellas lo mandan llamar, el que amas está enfermo, le mandan a decir a Jesús. Y algunos piensan que cuando él está llorando pues porque, ay, pobre Lázaro ha muerto. Como si él no conociese, él es Dios. Él es la resurrección y la vida. Y cuando le dice a una de ellas, le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Lázaro resucitará. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. No, va a resucitar hoy día. Tú no entiendes cuál es el plan de Dios. No puedes verlo. Su llanto, el llanto del Señor fue la incredulidad, la dureza del corazón, que muchas veces poseemos por ignorar y no ejercitarnos en estas verdades. Tenemos que ejercitarnos en estas verdades. En nuestro corazón estas verdades tienen que estar claras, firmes, fuertes, fundamento, roca ahí, inconmovible, que nada la puede mover. Cuando una persona ignora estas verdades o no las ejerce continuamente, no vamos a recibir las respuestas que estamos esperando. Y vamos a ser engañados, porque Satanás va a tratar de engañar, como lo hemos visto muchas veces, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean engañados de la verdadera fidelidad a Cristo. Pero me temo, el apóstol Pablo hablando, ¿por qué? Porque el hombre
El hombre es engañado. Por eso es que tenemos que recurrir cada día en oración y ruego. Es un lujo no hacerlo. ¿Cuántos muchas veces no lo hacen? El pastor también tiene que levantar su mano. Hay veces que yo también no lo he hecho. Y me avergüenzo de ello. Tenemos que avergonzarnos de ello. Amén. No podemos darnos el lujo de no hacerlo. ¿Y saben por qué a veces lo hacemos? Porque no está claro. Las cosas no están claras muchas veces. Por eso es que el apóstol Pablo también decía que debemos ejercitarnos en la piedad. Entonces, cuando uno no ve las respuestas y nuestros sentidos son engañados, entonces cuando comenzamos a orar, oramos pues de manera incorrecta. ¿Y qué es la manera incorrecta? Oramos por lo que creemos que necesitamos. Oramos por lo que creemos que debemos tener. Oramos por lo que creemos que eso es. Pero no, tenemos que orar y buscar el plan de Dios, su voluntad, su deseo. Los primeros cristianos conocían perfectamente cuál era la realidad del hombre sin Dios. En todo tiempo. No solamente el hombre que está perdido, el hombre sin Dios, cuando no camina con Dios. Ellos conocían perfectamente eso. Por eso es que se mantenían juntos, unánimes, en oración y ruego. ¿Por qué? Porque conocían la promesa de Dios que se cumple y se da a través del poder del Evangelio. El Evangelio es poder, hermanos. Es poder. Es poder para todo aquel que cree. Si conocieras el don de Dios. Eso es lo que le dijo Jesús a la samaritana. Si tan solo conocieras el don de Dios. El problema en la vida de muchos creyentes es no conocer el plan de Dios. No conocer el don de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Está hablándonos del Evangelio, está hablándonos del poder que hay en Él. La fe de ellos estaba sustentada en las promesas del Mesías. Ya yo les he explicado por qué le llamaban cristianos. Porque tenías una fiebre, Cristo. Estoy mal con mi hogar, Cristo. Tenía un problema, Cristo. Oye, me duele el pie, Cristo. Todo Cristo. Oye, estos son cristianos, pues todo es Cristo, 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 Cristo. Es que no hay otra respuesta. Si decimos que somos cristianos, ese debe ser nuestra actitud y esa debe ser nuestro caminar. Así es como debemos de movernos. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. No es que va a ser todo felicidad. Pero tened fe, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Esa es la gran diferencia entre los primeros cristianos con muchos de nosotros en este tiempo. Cuando estamos caminando o cuando caminamos desalineados. Amén. ¿Saben qué es caer en tentación? A veces pensamos que caer en tentación es cuando te viene un problema grande. ¿Saben qué es caer en tentación? Es dudar del poder que Dios tiene. Es dudar de que Él puede resolver tu problema. Es dudar del poder de la obra de Jesucristo. Es dudar de todas esas verdades que hemos mencionado. De Génesis 3, el problema del hombre, el pecado. Génesis 3, la sentencia que cayó sobre el hombre. Cómo que el hombre quedó atrapado. Y cómo Cristo solucionó ese problema. Cuando uno duda o cuando uno no tiene claro eso, uno tiende a dudar. Pero Cristo ya solucionó nuestros problemas, pero podemos seguir viviendo como si esto no hubiera pasado. Por eso tenemos que entenderlo, tenemos que tener claro que el Dios de ellos, es decir, de la iglesia primitiva, es el mismo Dios de nosotros, hoy en día. Y ese es el Dios
con el cual ellos se mantenían unánimes en oración y ruego. ¿Saben por qué se mantenían así? Porque le conocían. Si conocieras el don de Dios. Cuando Jesús le habla a la samaritana, ellos sabían que estaban en las manos de Dios. Hermanos, no podemos dudar de eso. Ay, pastor, me ha ocurrido un gran problema. No podemos dudar de que estamos en las manos de Dios. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Entiendes la obra que el Señor ha hecho en tu vida? Sí. ¿Le has pedido a Él que sea el Señor de tu vida? ¿Has renunciado al señorío de Satanás, de este mundo que controlaba antes tu vida? Sí. Bueno, entonces ahora eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, no puedes dudar de que tu vida no está en sus manos. No podemos dudar de que nuestra vida no depende de Él, depende de Él. Mi vida y tu vida, si eres un creyente, depende de Él. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué hacía Jesús? Oraba todo el tiempo para saber cuál era el plan de Dios. Él, si no se hubiera despojado de su divinidad, no necesitaría orar, porque Él y Dios son uno. Pero se hizo hombre por causa nuestra, se despojó a sí mismo, y para poder conectarse con Dios y conocer el plan de Dios tenía que orar. Como tú y yo tenemos que orar. Amén. Porque cuando oramos con esas verdades, vamos a poder ver el plan de Dios. Vamos a ver las respuestas de Dios, que no necesariamente son las respuestas que mucha gente espera. Son las respuestas de Dios. Cuán altos son mis caminos, los cielos de la tierra, perdón. Así son, dice en su palabra, en Isaías. Mis caminos, mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos. Yo no puedo pretender que Dios, acomodar a Dios. Ya, Dios, te voy a acomodar aquí, ¿ya? Tú vas a estar en este lugar, los domingos, a las de tal hora a tal hora. No, nosotros nos acomodamos a Él. Él no se acomoda a nosotros. Verso, ahí mismo en el 29. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo como nuestro ejemplo, ¿verdad? 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Ay, pastor, estoy en un problema grave. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué? ¿Crees que te ha soltado? No podemos dudar de eso. Él no nos ha soltado. Amén. Él no nos suelta. Estamos en sus manos. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y a veces nosotros estamos pataleando. Entonces, caer en tentación es dudar del poder de lo que Él ha hecho. Y de eso tenemos que cuidarnos. Por eso es que estas verdades tienen que ser continuamente refrescadas primero en nuestra mente, pero tienen que estar acá, en el corazón. Si nosotros nos sujetamos al Evangelio de Jesucristo, las respuestas de Dios se levantarán y veremos la gloria de Dios. Amén. Nuestra fe debe estar solo en Jesucristo, nada más. Por eso es que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo rompió el poder que tenía el pecado en la vida del hombre, que lo separaba de Dios. Rompió el poder del acta que operaba en contra del hombre. La tentación no es solo cuando uno va a hacer algo malo, tentación también es desafiar a Dios con nuestra incredulidad. Encubierta nuestra incredulidad. Encubierta como en el caso de María. Yo sé que resucitará.
No le entendía. Ella decía, sí, yo sé que se resucitará en el día postrero. Sí, yo sé que mi hermano va a resucitar cuando tú vengas en el día postrero, cuando tú des la gran voz y digas, y los muertos resucitarán primero. No, él estaba hablando de que iba a resucitar ese día. Es decir, cuando vivimos como si Dios no hubiera hecho nada. Porque no tenemos claras esas verdades, tenemos que tenerlas bien claras. Si le creemos, entonces no estamos creyendo. Si no le creemos, entonces no estamos creyendo en el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y en el poder de su obra. El reino de Dios supera todas las cosas que existen. ¿Saben dónde está el reino de Dios? Aquí. Disculpen cómo lo voy a decir, en este pechito, en ese pechito que está ahí. Ahí está el reino de los cielos. Si Cristo está ahí, el reino de los cielos está ahí también. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos es Cristo. Si tengo el reino de Dios en mi vida, es suficiente para lo que tiene, para cualquier cosa que yo tenga que hacer o cualquier problema que tenga que enfrentar. El reino de los cielos que está aquí, en mí, en ti, es suficiente. Es suficiente, no necesitamos más. Hay mucha gente que pierde todo lo que considera muy preciado en su vida, pero esto ocurre porque no consideran lo más preciado que ellos tienen. A veces consideramos que estas cosas podrían ser las cosas más preciadas, pero hermanos, esto no es lo más preciado que tenemos. ¿Qué es lo más preciado que tenemos? Cristo. Cristo. Nuestra prioridad como hijos de Dios es buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso es que la Biblia en Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? Es Cristo. ¿Qué es su justicia? La obra que Él ha hecho para que nosotros podamos ser parte de ese reino. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús lo dijo. Voy a leer rápidamente este pasaje. Acompáñame yo a Mateo 10:7. Yendo, y miren, porque esto es para nosotros, y esto es para mí. Y si tú vienes por la primera vez, también es para ti. Amén. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que se ha acercado? El reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta que el hombre necesita, pero que está oculta. Porque el príncipe de este mundo, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es el reino de los cielos. Por tanto, ¿qué es lo que dice el verso siguiente? Si el reino de los cielos se ha acercado y entendemos esta obra poderosa, entonces ¿qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. ¿Por qué esto es posible? Porque el reino de los cielos está en nosotros. No es para que nos creamos la última Coca-Cola del desierto. No es para que nos creamos, hermanos, algo especial. No es acerca de nosotros, no somos nosotros, es Él en nosotros. Cuando la luna brilla bonita y preciosa, ella podría decir, qué lindo brillo. No, es el brillo, pero es el reflejo del sol. Somos reflejo de Cristo, nada más. Todo es por Él, para Él. Todo esto es posible porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 9 dice, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Está hablando a los discípulos, a los apóstoles. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué significa esto? Que Dios mismo va a proveer. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos
quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, ¿qué dice? Saludadla. ¿Verdad? Saludadla, dice. Aquí se refiere a aquellos que están recibiendo, que reciben con gozo el Evangelio. A ellos se les acerca el reino de los cielos. Verso 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, ¿qué dice? Vuestra paz volverá a vosotros. ¿Qué cosa es lo que va a volver a nosotros? El Evangelio, el reino de los cielos, el poder de Cristo, la obra que Él hizo. Esta persona no la quiere, pues. Si no quiere esa persona, regresa a ti. Dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Es un poco duro, ¿verdad? Esto es a los que aún no reciben el Evangelio, porque si no reciben el Evangelio, el reino de los cielos no puede entrar a sus vidas. Si Cristo no entra a sus vidas, el reino de los cielos no entra, y si no entra el reino de los cielos, no puede operar Dios en la vida de esa persona, porque Él está rechazando. Quizás no sea su momento. Amén. Quizás no es su momento. Tenemos que orar para el tiempo correcto. De cierto os digo, verso 15, que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Cuando el Evangelio de Dios llega a una persona, el Espíritu Santo entra y el reino de los cielos se establece. Y al entrar, este rompe y destruye, escúchame bien, el poder y las obras del diablo en la vida de esa persona, y produce las obras de Dios en la vida de esa persona. Por eso Jesús dijo en Mateo 12:28, pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estas cosas van a ocurrir porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si el reino de Dios está en nosotros, nosotros pasamos a ser portadores del reino. Amén. Hermanos, cada vez que tú te acercas a un lugar, cada vez que yo me acerco a un lugar, tenemos que tener claro en nuestra mente, el reino de los cielos se está acercando a gente que no conoce. Y quiere que te diga algo, nosotros no conocemos gente por casualidad. Si Dios nos pone con personas y entendemos que el reino de los cielos está con nosotros, ¿qué significa eso? Que Dios quiere que el reino de los cielos entre también a la vida de esas personas. Es por eso que debemos compartir el Evangelio, porque cuando compartimos el Evangelio, las obras de Dios se levantan y las respuestas de Dios comienzan a llegar a ese lugar. Tu vecino, tu amigo, amistades. Por eso Jesucristo, ¿saben en qué se enfocó? Cuando Él, después de resucitado, la Biblia menciona que Él se enfocó en hablar del reino de Dios. Cuando leemos Hechos capítulo 1, verso del 1 al 3, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando nosotros comenzamos a vivir estas verdades espirituales en nuestra vida, comenzamos a vivir con nuestra verdadera identidad, que es Cristo, a través de su Espíritu Santo, que ahora mora y vive en nosotros. Amén. Tenemos que empezar a ser verdaderos testigos de Cristo, verdaderos testimonios de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque tenemos la potestad, el poder, la autoridad delegada por Dios de ser hijos de Dios, como lo dice en su palabra,
En Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que tenemos que orar para traer el reino de Dios. Ellos se mantenían en oración y ruego, porque ellos sabían que ellos podían contaminar el evangelio. Tenían que conocer perfectamente esas verdades en su corazón y las tenían claras. Por eso es que caminaban y obraban como operaban, como caminaban. Por eso es que les costó la vida a ellos. Por eso tenemos que mantenernos unánimes en oración y ruego para traer el reino de Dios a la vida de los que lo necesitan. Porque el reino de los cielos es para los que lo necesitan. No para el que... Todos lo necesitan, es verdad, todos lo necesitan. Pero el que reconoce y entiende, yo necesito, para ese es el Cristo. Porque mientras la persona no sienta que necesita a Jesús en su vida, no lo necesita. Hay otras cosas más importantes. Pero cuando comienza a entender, como el apóstol Pedro dijo, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. Cuando comienza a entender que su fuente de vida es Cristo y que no hay otra cosa más, no hay nada más, entonces comenzamos a depender de Él y nos convertimos en verdaderos testigos. Nosotros no conocemos personas solo por casualidad o para hacer simplemente una amistad. Amén. Tiene que tener eso claro también. Usted no tiene amigos solamente por amistad. Sí, van a ser gente muy linda, preciosa. Podemos establecer una amistad, pero ese no es el propósito. El propósito es su evangelio. Si conocemos personas es por causa de su evangelio. Es decir, hay un plan de vida en esa persona, en Cristo. Si Dios permite que nos conozcamos es porque hay un plan de vida en esa persona, en Cristo. Amén. Y es nuestra responsabilidad llevar a esas personas a Él. Amén. Y para hacerlo debemos presentarles su problema y su condición. Y debemos presentarles al único que los puede libertar de esa condición. Jesús nos dio la garantía de que no estamos solos, sino que Él está a través de su Espíritu Santo con nosotros. No dudemos del Evangelio, hermanos. Es poder de Dios. Por eso Él dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los siglos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan 14:16. El Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verdaderos testigos de Jesucristo. Si este mensaje te ha dicho algo, pues hay que ejecutar los cambios que tenemos que hacer. Me encanta mi esposa porque ella es muy frontal. Y no lo digo porque sea frontal con la gente, ella es bien frontal conmigo también. Yo sé que a eso quizás a muchos no les sorprende, pero me encanta porque cuando hay que tomar y hacer cambios, los cambios son necesarios. Porque podemos estar acomodados, podemos estar cómodos en este lugar, hermanos. Y el mundo todavía está esperando que el Evangelio llegue a sus vidas. Y no estoy hablando del mundo, no estoy hablando de misiones, no estoy hablando de que vas a ir a la China, al Medio Oriente o aquí mismo a nuestra serranía o a la selva peruana. Estamos hablando de nuestro entorno. Nuestro entorno. ¿Por qué crees que Dios te escogió? Para ganar tu entorno. ¿Para qué Dios te da amigos? ¿Para tomarnos una gaseosa? También.
pero el propósito principal es Cristo. Amén.